Capítulo 3. La caza del asesino. El asesino, despiadado y obsesionado, navegaba por la aplicación de citas en busca de su próxima presa. Mientras deslizaba su dedo por los perfiles, su mirada se detuvo en el perfil de Gabriel. Al ver la foto de perfil, su mente se inundó de oscuras fantasías sobre lo que haría con él. Una sonrisa macabra se dibujó en el rostro del asesino mientras imaginaba los horrores que infligiría a Gabriel. La idea de tenerlo indefenso, atrapado en sus garras, despertaba en él una sed insaciable de control y poder. Cada detalle en la foto de Gabriel le daba más fuerza a su retorcida imaginación. El cabello rubio y los ojos azules brillaban en su mente como signos de vulnerabilidad. Era la víctima perfecta, el objetivo que daría sentido a su macabra obra. El asesino sabía que tenía que actuar con cautela. Se aseguró de borrar cualquier rastro de su verdadera identidad mientras planeaba el encuentro con Gabriel. El deseo de poseerlo, de arrebatarle su vida sin piedad, se apoderaba de su ser. En su mente, el asesino trazaba cada paso meticulosamente, imaginando los momentos de terror y agonía que Gabriel experimentaría en sus manos. La anticipación de sufrimiento y el poder absoluto sobre la vida de otro ser humano eran los motores que lo impulsaban hacia adelante. El asesino estaba decidido a llevar a cabo su siniestro plan. Cada detalle, cada acción, se convertiría en un acto de crueldad que grabaría en su memoria y que alimentaría sus oscuros deseos. Gabriel sería su presa final, el clímax de su retorcida caza. Con su mente llena de depravación y su sed de sangre insaciable, el asesino se preparó para el encuentro fatal con Gabriel. En su mente, ya había pintado el cuadro de su macabra obra maestra, y estaba listo para desencadenar el horror sobre su indefensa víctima. La cacería del asesino se acercaba a su desenlace, y la vida de Gabriel pendía de un hilo en manos de un monstruo sediento de sangre y control. El destino de ambos se entrelazan en un enfrentamiento final que determinará quién prevalecerá en esta lucha entre la luz y la oscuridad. Después de despertar de su pesadilla tormentosa, el asesino se vio inmerso en un torbellino de emociones contradictorias. La memoria de los abusos sufridos a manos de su padre lo acosaba, generando un profundo resentimiento y un deseo enfermizo de venganza. Sin embargo, en medio de la oscuridad que lo consumía, una pequeña chispa de conciencia se encendió. El asesino se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión, en el que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones y confrontar su propio pasado. La visión de Gabriel, una posible víctima inocente en sus manos, provocó un fuerte remordimiento en el asesino. El horror de revivir su propia experiencia de abuso lo hizo comprender el sufrimiento y el daño irreparable que estaba infligiendo a otros. Un torbellino de emociones contradictorias invadió su mente mientras luchaba por reconciliar su deseo de venganza con la necesidad de poner fin a este ciclo de violencia. La figura de su padre, ahora distorsionada por su propia maldad, se convirtió en un recordatorio constante de la monstruosidad que residía en su interior. Determinado a romper las cadenas de su pasado y redimirse, el asesino tomó una decisión radical. Decidió que el encuentro con Gabriel no sería una trampa mortal, sino una oportunidad de confrontar su propio lado oscuro y proteger a aquellos que aún podían ser salvados. Con una mezcla de temor y resolución, el asesino se preparó para el encuentro con Gabriel, pero esta vez no como un cazador despiadado, sino como un ser herido y desesperado por encontrar la redención. Sabía que enfrentar su pasado y detener el ciclo de violencia requeriría un coraje y una fortaleza inimaginables. En su mente, se repetía una y otra vez la promesa de cambiar su rumbo y evitar que otros sufrieran el mismo destino que él. Este enfrentamiento sería su oportunidad de romper las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo y, quizás, encontrar una forma de redimirse ante sí mismo y ante aquellos que había lastimado. El camino hacia la redención estaba lleno de incertidumbre y peligro, pero el asesino estaba dispuesto a enfrentar su pasado y hacer todo lo posible para evitar convertirse en el monstruo que temía. Con cada paso hacia el encuentro con Gabriel, se aferraba a la esperanza de encontrar la luz en medio de tanta oscuridad y, tal vez, encontrar una forma de reparar el daño que había causado. El asesino, lleno de una mezcla de miedo y determinación, decidió tomar un camino inesperado en su encuentro con Gabriel. Antes de dirigirse al lugar acordado, envió un escalofriante audio al teléfono de Gabriel. En el mensaje de voz, el asesino se presentó con su nombre verdadero, Antonio Sánchez. Su voz temblorosa y cargada de culpabilidad revelaba una confesión aterradora. Con palabras entrecortadas, el asesino comenzó a relatar los horrores que había cometido, revelando detalles espeluznantes de los crímenes que había perpetrado. Con un tono angustiado, el asesino le imploró a Gabriel que contactara a la policía y les proporcionara su dirección. Explicó que estaba dispuesto a entregarse y a enfrentar las consecuencias de sus actos. Entre lágrimas y sollozos, confesó su deseo desesperado de poner fin a la cadena de violencia que había creado.
En sus palabras, el asesino dejó entrever el arrepentimiento y la necesidad de redención que lo habían consumido. Reconoció el mal que había infligido a tantas vidas inocentes y anhelaba desesperadamente encontrar una forma de detener su propia oscuridad. Con el envío del angustiante audio, el asesino dejó en manos de Gabriel una decisión trascendental. Era el momento de enfrentar la verdad y buscar justicia para las víctimas que había dejado a su paso. Ahora, el destino del asesino y la liberación de su alma perturbada dependían de la valentía de Gabriel para tomar las medidas necesarias. La historia tomaba un giro inesperado y cargado de emociones intensas. El asesino, al límite de su cordura, mostraba un atisbo de humanidad al ofrecerse para enfrentar las consecuencias de sus acciones. El destino de ambos, unidos en esta intrincada red de crimen y redención, pendía de un hilo mientras la policía se preparaba para el desenlace final de esta impactante historia. Luis y Alejandro llegaron a la casa del asesino, encontrándolo en un estado lamentable. El hombre, conocido como Antonio Sánchez, parecía haber sido consumido por la culpa y el remordimiento. Su aspecto desaliñado reflejaba el peso de sus acciones y el tormento interno que lo había atormentado durante tanto tiempo. Al entrar, descubrieron una habitación en penumbras, donde el asesino había preparado meticulosamente su confesión final. Una antigua grabadora de casete de los años 80 reposaba sobre una mesa, y en ella, una cinta contenía la confesión escalofriante de todos los crímenes cometidos. El asesino, en un último acto de desesperación y búsqueda de redención, había registrado en detalle cada uno de los horrores que había llevado a cabo. Su voz quebrada y cargada de emociones narraba el motivo que lo impulsó a cometer tales actos macabros, la venganza contra su propio padre, quien lo había abusado cuando era niño. Mientras Luis y Alejandro escuchaban la grabación, la verdad se revelaba en toda su crudeza. El asesino explicaba con dolor los abusos sufridos a manos de su padre y cómo eso lo llevó por un oscuro sendero de venganza. La narración estaba llena de amargura y angustia, pero también se vislumbraba una lucha interna entre el odio y el deseo de liberación. Luis, Alejandro y Gabriel decidieron celebrar el éxito del caso en un tranquilo restaurante de la ciudad. La atmósfera estaba cargada de un sentido de alivio y liberación después de haber resuelto el macabro crimen que había acechado sus vidas durante tanto tiempo. Sentados en una mesa junto a la ventana, brindaron con copas de vino en un gesto de camaradería y triunfo. Las risas y las conversaciones animadas llenaron el lugar, mientras compartían anécdotas y reflexiones sobre los momentos difíciles que habían superado juntos. El restaurante estaba adornado con luces suaves y música ambiental, creando una atmósfera cálida y acogedora. El aroma de la comida exquisita flotaba en el aire, estimulando sus sentidos y añadiendo un toque festivo a la velada. Mientras disfrutaban de una deliciosa cena, se hicieron conscientes de que, a pesar de la alegría presente en ese momento, cada uno tenía un camino propio que seguir después de esta noche. La misión que los unió ahora llegaba a su fin, y era hora de que cada uno retomara su vida y encontrara su propio rumbo. Al finalizar la fiesta, se despidieron con abrazos y sonrisas, sabiendo que este encuentro había marcado un capítulo importante en sus vidas. Cada uno se sumergió en la noche, desvaneciéndose en las sombras de la ciudad mientras se dirigían hacia su destino personal. El restaurante quedó sumido en un silencio reconfortante, conservando los recuerdos de la amistad y la valentía que habían demostrado en su lucha contra la oscuridad. La noche, testigo de sus hazañas, se desplegó ante ellos como un lienzo en blanco, esperando a ser llenado con nuevas historias y desafíos. Así, en medio de las luces de la ciudad y las calles nocturnas, Luis, Alejandro y Gabriel se alejaron en direcciones diferentes, llevando consigo el peso y el significado de la verdad que habían descubierto juntos. Pero el vínculo que forjaron en este arduo camino permanecería en sus corazones, recordándoles que nunca estuvieron solos en su lucha por la justicia y la redención. Y así, cada uno siguió su camino, listos para enfrentar nuevos desafíos y continuar escribiendo sus propias historias, mientras el misterio y el suspense de la noche se disipaban en el horizonte, dejando atrás un capítulo oscuro y desgarrador en sus vidas.